Hola, soy estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión San Cristóbal. La siguiente exposición está titulada Convección forzada e intercambiadores de calor. Autora Nieto Angie, de la carrera de Ingeniería Industrial. Área transferencia de calor, con el profesor Gonzalo Vargas. Coeficiente convectivo de transferencia de calor. Está representado habitualmente como H. Cuantifica la influencia de las propiedades del fluido de la superficie y del flujo cuando se produce transferencia de calor por convección. Es decir, se puede definir como la tasa de transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad de superficie por unidad de diferencia de temperatura. La siguiente tabla muestra algunos valores típicos para el coeficiente de transferencia de calor por convección. Se puede visualizar los medios y el coeficiente de transferencia de calor para cada uno de ellos. Transferencia de calor para flujo laminar y turbulento en tubos circulares. El flujo en un tubo puede ser laminar o turbulento dependiendo de las condiciones del mismo. El flujo de fluido sigue líneas de corriente y como consecuencia es laminar a velocidades bajas, pero se vuelve turbulento conforme se incrementa la velocidad más allá de un valor crítico. La transición de flujo laminar a turbulento no ocurre de manera repentina, más bien se presenta sobre algún intervalo de velocidad donde el flujo fluctúa entre laminar y turbulento, antes de volverse por completo turbulento. La mayor parte de los flujos en tubos que se encuentran en la práctica son turbulentos. El flujo laminar se encuentra cuando los fluidos intensamente viscosos, como los aceites, fluyen en tubos de diámetros pequeños o pasos angostos. La primera imagen refleja el diámetro hidráulico. Se define en tal forma que se reduce el diámetro común para los tubos circulares. La segunda imagen refleja en la región de transición que el flujo cambia aleatoriamente entre laminar y turbulento. Coeficiente de transferencia de calor para flujo turbulento sobre una placa plana. La herramienta principal disponible para su análisis es el análisis CFD, que es una rama de la mecánica de fluidos que utiliza análisis numéricos y algoritmos para resolver y analizar problemas que involucran flujos de fluidos turbulentos. El número promedio de Nusselt en toda la placa está determinado por la siguiente relación. En la imagen se refleja el coeficiente de transferencia de calor promedio para toda la placa, solo cuando el flujo es turbulento sobre toda la placa o cuando la región de flujo laminar de la placa es demasiado pequeña en relación con la región de flujo turbulento. Correlaciones de diseño para transferencia de calor en convección forzada. Abarca lo que es la zona de flujo laminar y la zona de flujo turbulento, donde se puede visualizar los valores para el número de Reynolds y el número de Prandtl. Coeficiente de transferencia de calor para convección natural de una pared plana vertical. La dimensión característica L es la altura de la placa. Las propiedades del flujo se determinan a la temperatura media de película, salvo el coeficiente de dilatación térmica beta, que se mide a la temperatura de fluido. Convección natural y forzada combinada. La convección natural ocurre debido a diferencias de densidad en el fluido provocadas por un cuerpo a una temperatura diferente que la del fluido que intercambia calor con él. Estas diferencias de densidad provocan una acción de bombeo del fluido con relación al cuerpo. Por su parte, la convección forzada describe el efecto del calor de los fluidos o gases en movimiento sobre un objeto sólido. Clasificación y terminología de los intercambiadores de calor. Los principales son de contacto directo, de contacto indirecto, alternativos y de superficie. De contacto directo son aquellos dispositivos en los que los fluidos sufren una mezcla física completa. De contacto indirecto se encuentran lo que es intercambiadores de flujo paralelo y los cambiadores de flujo cruzado. Alternativos. Ambos fluidos recorren un mismo espacio de forma alternada. La mezcla entre los fluidos es despreciable.
y por su parte de superficie son equipos en los que la transferencia de calor se realiza a través de una superficie cilíndrica o plana, sin permitir el contacto directo. Existen también otros tipos de intercambiadores de calor como de coraza y tubo, de placa en espiral, de placa y armazón, de aleta y placa, de placa, aleta y tubo, entre otros. Coeficiente de transferencia de calor global U. Es el inverso de la suma de las diferentes resistencias que pueden oponerse al flujo calorífico impulsado por el potencial motriz de la diferencia de temperatura entre la alta y la baja. Se puede visualizar los cálculos que se realizan como ecuaciones básicas para calcular este tipo de coeficiente. Está lo que es la suma de las resistencias y la ecuación de Fourier. Intercambiadores de calor de flujo paralelo, contracorriente y de pasos múltiples. De flujo paralelo, los dos fluidos caliente y frío entran por el mismo extremo del intercambiador y fluyen en la misma dirección, intercambiando calor hasta alcanzar una temperatura próxima la una de la otra. Contracorriente. Cada uno de los fluidos entran al intercambiador por diferentes extremos y se presenta el contraflujo, cuando los dos fluidos fluyen en la misma dirección pero en sentido opuesto. Y finalmente de pasos múltiples, cuando los fluidos del intercambiador intercambian calor más de una vez, se denomina intercambiador múltiple. Finalmente, se encuentra como conclusión que la convección forzada y los intercambiadores de calor representan un aspecto fundamental del procesamiento de los productos, y los productos confían ampliamente en ellos como tal para garantizar que sus productos cumplan con los estándares de la industria y sean seguros para el consumo. Por ejemplo, la leche líquida es un fluido relativamente estable que representa pocos desafíos en términos de manipulación y procesamiento. Debido a la capacidad de la leche para regular su temperatura fácilmente, la mayoría de las empresas lácteas utilizan intercambiadores de calor de placas simples para realizar tareas como la pasteurización, la esterilización y otras operaciones de procesamiento de alimentos. Por lo tanto, es importante que las empresas que procesan productos lácteos seleccionen el intercambiador de calor que mejor se adapte al tipo de producto que elabora. Algunos parámetros importantes a tener en cuenta al seleccionar un intercambiador de calor son la textura del producto, la viscosidad, el tamaño de las partículas y su comportamiento durante la producción y el procesamiento de rutina. Gracias.